Saludos, en esta ocasión vamos a iniciar nuestra sesión sobre el contenido programático que tiene que ver sobre el reaseguro o los reaseguros. Parte del contenido nos pide conocer un poco de lo que contempla el reaseguro, qué tipo de contrato es y las peculiaridades que contempla este tipo de contrato. Para ello vamos a tener que conocer un poquito y antes de entrar en el concepto vamos a conocer un poquito la historia del reaseguro. El reaseguro prácticamente tiene su origen en la antigüedad como el proceso en el cual el comercio tenía pérdidas debido al traslado que realizaban de un lugar a otro en términos de distancia bastante importante. Entonces el reaseguro viene a partir del concepto italiano que es el profesor Bruno Mori, que en su libro de contrato de reaseguro expresa que el reaseguro es una relación de adecuaciones y que en su origen el reaseguro fue considerado como una especulación y un método para remediar o atender un acto imprudente en el momento de suscribir un riesgo. Entonces el asegurador y el particular, el, el asegurador marítimo, por ejemplo, sin afectar su obligación para con el asegurado, tomaba medidas para protegerse contra las obligaciones que se pueda contraer respecto a un riesgo ya consumado. Y lo que hacía era repartir ese proceso para poder mitigar el riesgo que conlleva esa incertidumbre. Entonces, el reaseguro histórico que contiene todos los puntos básicos de lo que hoy se conoce como póliza de seguro. La primera emisión se hizo en Génova, Italia, en 1347 y se trata de un seguro marítimo de mercaderías de un puerto de Génova, del puerto de Mallorca. Y por otro lado, en la misma ciudad fue firmado en 1370 el primer contrato de reaseguro. Entonces el asegurador directo, en cierto aspecto, aceptó cubrir el riesgo del transporte por medio del buque entre Génova y Slice, pero como el mismo asegurador tenía un temor de que sucediera algo, ofreció y de que había riesgos desconocidos, es decir, no, en ese entonces no se sabía que se podía encontrar en los procesos de navegación, pensó en hacer o desligarse o repartir el compromiso en ese trayecto y firmó un contrato con otras aseguradoras y allí nació el concepto de reaseguro. Entonces esos dos aseguradoras adicionales aceptaron el compromiso previo pago, obviamente, del primer asegurador, de una cierta cantidad, que hoy le denominamos prima de reaseguro, menor de la que el asegurador directo había cobrado por el asegurado. Y como consecuencia obvia de las circunstancias, el primer contrato de reaseguro fue marítimo, al igual que las primeras pólizas de seguro. Entonces el carácter especulativo del seguro marítimo ofrecía condiciones favorables para el desarrollo del reaseguro. Esto representaba un medio muy cómodo para los aseguradores y le permitían dar marcha atrás a sus compromisos al darse cuenta que, por ejemplo, sucediera un riesgo al cual habían vinculado su suerte o la probabilidad, y que se iban a encontrar expuestos en caso de que sucediera algo, en ese entonces, por ejemplo, piratas, asaltos, etcétera. Y había que pensar en ese tiempo que los aseguradores eran personas físicas, probablemente individuos enriquecidos con motivo de negocio, de los cuales les gustaba la especulación. Entonces, sobre la base de reaseguros individuales,
que después se llamaron facultativos, se encuentra a finales del siglo XVI las reglas tendientes a ayudar al asegurador a mitigar el riesgo. Entonces, si los aseguradores de alguno de ellos, después de haber firmado la póliza, se arrepentía o tenían miedo o ya no querían asegurar, en este caso el barco, con el cual se contrajo la responsabilidad, que quedaban en libertad de hacer un reaseguro por otros con mayores o menores precios, pero esta operación daba al asegurador la responsabilidad de afrontar los riesgos que implicaba en ese entonces navegar los océanos. Entonces, de ahí nace el tema del reaseguro. Así también en Francia se genera la ordenanza marítima de Colbert durante el reinado de Luis XIV en 1681, donde le crea legal la acción de las aseguradoras para que a su vez se aseguren con tercero para todos los efectos pactados en el seguro inicial, y el mismo principio de legalidad de la operación se encuentra también en las normas establecidas en ese entonces en Bilbao, Hamburg, mientras que en Inglaterra el procedimiento para reconocer el seguro o la legalidad del mismo tardó un poco más de un siglo. Entonces, en Inglaterra, cuando se originó en 1666 el incendio de Londres, el cual prácticamente destruyó gran parte de la ciudad, se reconoció que en el caso de grandes siniestros de carácter catastrófico no era suficiente con un solo asegurador, sino que era necesario la concurrencia de varios, y así, después de ese hecho, empezó la propia ciudad de Londres, en un café de Tennessee, la actividad del Lloyd's. Entonces, en 1694, según la opinión de algunos abogados de Ámsterdam, un barco bajo la condición especial de navegar bajo convoy, suscribieron los seguros contra riesgos, donde no serían responsables de cualquier evento que pudiese afectar al barco, sino no se atendía de dicha condición, porque ellos tenían dificultades para disminuir el riesgo por medio del reaseguro. Entonces, las condiciones favorables para la práctica del reaseguro no se desarrolló tan rápido como ocurrió como el seguro marítimo, y probablemente la razón del retraso habría sido la práctica del coaseguro, con creación de bolsas de seguro del Mar del Norte y cosas como esa. Entonces, los puertos de Ámsterdam tomaban la primacía frente a los otros de Italia por medio del coaseguro. Cada asegurador tomaba parte del riesgo que estaba realmente a su alcance en lo que refiere a las posibilidades financieras, y los aseguradores ya experimentados daban seguridad a los nuevos y también así fijaban nuevas tarifas. Entonces, el proceso prácticamente se inicia de esa manera, la idea del seguro, coaseguro y del reaseguro. Entonces, todo este proceso se le conoce como sistema de Lloyd's, que ayudó a que el coaseguro se fortaleciera mucho más. En ese proceso, básicamente, se formaliza las operaciones. En el resto del continente europeo el reaseguro no estaba prohibido como en Inglaterra, mientras que tanto en los inicios del siglo XIX y durante todo este periodo, las nuevas técnicas de hacer estos contratos modificaron el panorama industrial. Se requería grandes cantidades de hacer nuevas unidades industriales, y el empresario único el paso a las sociedades anónimas. Entonces, el seguro, como parte integrante de la economía de un país, sigue su par y paso, o sea, su aporte, los movimientos tecnológicos y económicos de los países, por lo que las antiguas mutualistas fueron sustituidas por compañías de primas fijas, en incendios especialmente, y que manejaban según principios científicos. Se empezaron a usar estadísticas, aprovechándose de las mismas para calcular las primas, la suerte tal que el seguro salía de un cálculo específico
el cual había generado un historial y se calculaba la probabilidad de que sucediera o no. Y la técnica del reaseguro también empezó a mejorar y se acumuló una gran experiencia en el reaseguro de los riesgos por riesgos, es decir, reaseguro en vía facultativa, siendo la facultad o siendo facultad del reaseguro aceptar o no el riesgo presupuestado o propuesto y fijar las condiciones correspondientes. Entonces el procedimiento que se seguía hasta la fecha y la herencia del reaseguro marítimo sufrió un cambio particular basado en la experiencia que se obtuvo de los reaseguros facultativos, y el nuevo sistema que se estableció fue el reaseguro por contrato. Esto básicamente simplificó la labor administrativa al acumular todos los riesgos con carácter común en un mismo contrato y al mismo tiempo se daba a la aseguradora la seguridad de la operación. Esto, mirando desde el punto de vista del reaseguro, tuvo un carácter especulativo, no reaseguradores, con el fin de que estos últimos, los reaseguradores, se veían comprometidos desde el mismo momento en que hacían la aseguranza. Pero los años hicieron que su labor a favor de una nueva mentalidad y se fueron mejorando los procesos. Entonces, con eso así sería el concepto obligatorio para el reasegurador, que en 1813 en Estados Unidos se encuentra una de las primeras transacciones por contrato entre la compañía inglesa, el Anglo-Fire Insurance de Nueva York, la cual tomó a su cargo los riesgos asegurados en caso de incendio por la Union Insurance Company, y esta última básicamente fue la que empezó a desarrollar el negocio de reaseguro en Estados Unidos. En Europa, el contrato obligatorio se toma a partir de 1821 y entra una compañía de París. En Estados Unidos también en 1819 actúa de Hertford el reaseguro con incendio, y así otras compañías fueron desarrollando también este tipo de contrato. En un principio los contratos fueron estipulados en reciprocidad entre las compañías locales, sin embargo, para mejor y mayor dispersión de los riesgos se recurría también al reaseguro internacional, donde prevalecían a veces la idea de no revelar secretos profesionales a los propios países. Sin embargo, al final del siglo XIX, cuando el flujo de divisas que salió de cada país por concepto de reaseguro estaba alcanzando cantidades de importancia, se establecieron en Europa grandes compañías aptas para dar el servicio de reaseguro en todas las facetas, y así básicamente se fundó la Suiza de reaseguro, el Zurich en Manchester Ritz de Alemania, y antes de lo que se mencionaba también se estableció otras compañías entre 1852. Entonces hubieron empresas o sociedades que fueron muy renombradas en el tema de reaseguro en el continente europeo y en Estados Unidos, que fueron desarrollando lo que se conoce como aseguradoras, reaseguradoras y también los pools de reaseguros. De esta manera entonces tenemos un resumen de cómo se fue originando los contratos de reaseguros. Hecho esto, entonces vamos a conocer un poco la naturaleza y la función del reaseguro, tratando de definir qué es el reaseguro. Existen varias definiciones que se encuentran para el reaseguro, pero el concepto que registra de manera completa el sentido de cómo se comprende el reaseguro tiene dos modalidades en que se desarrolla: la proporcional y la no proporcional. Entonces, el reaseguro es la operación por medio del cual una institución de seguro toma a su cargo, parcial o totalmente, un riesgo cubierto por otra o el remanente de daños que exceda a la suma asegurada por el asegurador directo. Entonces ahí tenemos una
una condición de modalidad de reaseguro que es la proporcional y la no proporcional. Esta operación básicamente se lleva a cabo con el fin de, obviamente, reducir en ambos casos la pérdida probable del asegurador directo y, obviamente, la participación del coasegurador descansa en una participación del riesgo con otro ente, de manera que en caso de pérdida, este segundo asegurador también sea compartida y la carga del asegurador directo sea menor. Entonces, la operación se lleva a cabo en un contrato de reaseguro, el cual básicamente contiene una serie de cláusulas de carácter técnico, comercial y legal que regula todo tipo de y el reasegurador. La operación de reaseguro básicamente se origina de la necesidad que los mercados imponen a los aseguradores de aceptar riesgos donde el valor básicamente supera el equilibrio técnico de sus carteras, es decir, el conjunto de riesgos al cual está dispuesto a asumir ya supera ampliamente. Entonces, para lograr dar cobertura a eso, se recurre al reaseguro y eso da una suerte de segmentación de los riesgos en porciones tales que la relación entre la magnitud y la calidad le convierte en comparables entre sí, en otras palabras, homogeniza cuantitativamente hablando la cartera de cada ramo del asegurador, porque tiene distintos tipos de contratos de seguros. Lo que se tiene que entender es que el seguro y el reaseguro son dos operaciones separadas entre sí, una de la otra, y obviamente la segunda no puede existir sin la primera, y el asegurado tampoco tiene nada que ver con dicha operación, en el sentido de que para el asegurado, la institución que lo aseguró es la misma y es la única responsable para los casos que ocurra un siniestro. Entonces, al igual que el seguro directo, también para el reaseguro son válidos los siguientes principios que se deben cumplir. Y básicamente son estos. Debe existir un interés asegurable, o sea, algo se tiene que asegurar. El contrato de reaseguro es de máxima buena fe, mientras que el contrato de seguro es uno de buena fe. El contrato de seguro es indemnizatorio y la materia del mismo debe existir en un momento estipulado. El concepto de máxima buena fe es un aspecto fundamental del reaseguro, en el sentido de que hay contratos que operan a ciegas, en donde el reasegurador no tiene la posibilidad de conocer los riesgos que está respaldando y a partir del mismo momento en el que hace el asegurador directo, es decir, ya toma los datos del que asegura primeramente. Tiene que pensar un poco en su suerte, por decirlo así. Es también la porción usual del reasegurador, porque independientemente de la forma en que haga el reaseguro, el reasegurador casi siempre sigue la suerte del asegurador en los riesgos que asumen. Hay que tener presente que, no obstante, en principio, un asegurador no es responsable por coberturas retroactivas. En otras palabras, no se verifica seguros que no existen. O sea, tiene que haber el seguro y posteriormente se hace el reaseguro. Algunas características del reaseguro. La función principal del reaseguro es la naturaleza técnica. Partiendo de la limitación de riesgo, tiene como objetivo prácticamente equilibrar la cartera de la institución de seguro al nivelar la exposición de la misma y además contribuye a reducir la exposición financiera. Entonces, los aspectos más sobresalientes del seguro bajo perfil técnico, económico y jurídico puede resumirse de la siguiente manera. Económicamente hablando, el reaseguro tiene un aspecto o tiene un efecto de desplazar la incidencia financiera de los siniestros y limita la carga de la empresa aseguradora al punto, o sea, al límite en que puede soportar. Entonces pasa con el reaseguro.
El reaseguro también tiene o tiende a mejorar las condiciones técnicas del asegurador. Prácticamente le hace una nivelación cuantitativa de la medida de sus exposiciones y le permite que alcance un equilibrio entre las primas y el siniestro por un lado, y por el otro contiene el pago de excedentes de siniestro dentro de algunos límites también previstos en el contrato. El contrato de reaseguro ayuda técnica, o le ofrece una ayuda técnica que se completa con otra muy importante, la de permitir a la empresa aseguradora la suscripción de riesgos de importancia. Indirectamente le da la posibilidad de trabajar en forma industrial a la aseguradora, es decir, puede tomar riesgos superiores a su y la diferencia lo redistribuye. Entonces, bajo el punto de vista jurídico, el reasegurado prácticamente no modifica la relación entre el asegurado y la aseguradora, en el sentido de que el primero, el asegurado, es totalmente ajeno a la operación del reaseguro, siendo la segunda, la aseguradora, la que se hace responsable frente al asegurado por las obligaciones asumidas ante cualquier riesgo. El reaseguro se considera como un seguro contra pérdidas patrimoniales del asegurador frente a eventuales desviaciones en la siniestralidad de la cobertura otorgada, lo que le va a originar un desequilibrio financiero a la aseguradora y trata por lo tanto de un riesgo financiero y lo mitiga o traslada ese riesgo a su reasegurador. ¿Cuál es la utilidad del reaseguro? Y prácticamente el reaseguro es útil al asegurador porque le proporciona una certeza sobre la viabilidad económica de su operación. Es decir, llega a ocurrir, está atomizado su riesgo. Porque al asegurador le permite hacer frente a sus compromisos asumidos, las responsabilidades cuantiosas sin sacrificar el sano equilibrio de sus reservas. Porque le ofrece la posibilidad de incrementar el volumen de primaje sin necesidad de un complejo mecanismo y con gastos reducidos. A la economía cierta utilidad en virtud de que ofreciendo la cobertura de bienes que están dedicados al bienestar de la comunidad, mismo que no podría existir si no se contara con el respaldo del seguro, ayuda al desarrollo del país. Por ejemplo, el seguro para traer maquinaria, tecnología, y si esa valoración de esas maquinarias y tecnologías es muy alta para una sola empresa aseguradora, pues puede repartir el riesgo generando el reaseguro. Entonces, a partir de que la operación del reaseguro tiene éxito, básicamente es necesario que el reasegurador conozca la situación financiera y de reputación del asegurado, la experiencia política de suscripción de los riesgos, los límites de las responsabilidades del asegurador, áreas a las cuales se originan los riesgos, distribución geográfica, los riesgos, etcétera, y la calidad de dirección del asegurador, es decir, conocer el perfil del asegurador. ¿Cuáles son los mecanismos del reaseguro? En la operación del reaseguro, básicamente intervienen las siguientes personas: el asegurado, la aseguradora, la reaseguradora, el reasegurado, el cedente, la cesionaria, la retrocesionaria, retención y la prioridad. Esos básicamente son los involucrados que intervienen en el reaseguro. El asegurado es el objeto del riesgo, persona, bien o conjunto ambos. La aseguradora, la institución que asume directamente el riesgo. La reaseguradora es la institución hacia la cual se transfiere total o parcialmente el riesgo. El reasegurado se trata del riesgo asumido por la reaseguradora. El cedente es el nombre que asume la aseguradora cuando cede el riesgo. La cesionaria es el nombre que se le da a la reaseguradora que recibe el riesgo directamente de la cedente. La retrocesionaria es el nombre que se le da a otra aseguradora que recibe de la cesionaria parte del riesgo que está asumiendo. La retención es la cantidad máxima sobre cada riesgo en cada ramo
una institución de seguro puede tener por su cuenta, sin comprender o sin comprometer el equilibrio de sus finanzas. La retención varía de institución a institución, según los recursos financieros, según el país, según la ley de seguro. Y el concepto de prioridad es la cantidad máxima que por concepto de siniestro en cada ramo una institución de seguro está dispuesta a retener. Entonces la aseguradora, por medio del reaseguro, homogeneiza cuantitativamente las diferencias de cartera de riesgo en las que opera, y a su vez también el reasegurador, no pudiendo comprometer técnicamente su responsabilidad sobre la totalidad de los riesgos que reasegure, por medio de la retrocesión va a buscar la misma homogeneización cuantitativa, y además de va a buscar otro equilibrio técnico financiero por la calidad de riesgo que vaya asumiendo. Veamos ahora lo que es el mercado de reaseguros. Por la naturaleza del reaseguro, es una operación internacional, por lo que afecta positiva o negativamente a la balanza de pagos de un país. Pero para entender esa afectación, se tiene que conocer los diferentes componentes del mercado en el cual el reasegurador desea operar, independientemente de lo anterior, es decir, de lo que quiera reasegurar. Va a tener que saber o conocer cuáles son los tipos de reaseguradores en que se encuentran en los mercados. Sin hacer referencia a la corporación Lloyds, hay tres tipos de reaseguradores. Está el reasegurador profesional, el reasegurador asegurador y el pool de seguros. El reasegurador profesional es una institución que se estableció como un reasegurador para ejercer solamente la actividad reaseguradora, o sea, mentalidad de atender necesidades de mercados asegurador en todo el mundo. El reasegurador asegurador es la institución que se creó como asegurador y que por diferentes motivos básicamente quiso explorar dentro y fuera de las fronteras de su país de origen la actividad reaseguradora. La filosofía con la cual estas instituciones aseguradoras, reaseguradoras operan prácticamente está influenciada por otras como aseguradoras directas. Sin embargo, hay muchas que operan en el mercado internacional en forma realmente significativa. Y el pool de reaseguros, básicamente se trata de organizaciones particulares que tienen objetivos bien definidos, en general regionales y a veces internacionales. Entonces, dentro de lo que es el pool de seguro, si se establece un pool de reaseguro en un país cuando varias instituciones aseguradoras que operan en el país deciden ampliar la capacidad de retención del mercado de ese país y establecen una reaseguradora de la cual estas instituciones son accionistas, es decir, las reaseguradoras crean otra sociedad. Y allí básicamente se obligan a ceder parte de los riesgos que reciben directamente del mercado de reaseguradora hacia otras sociedades, o sea, ellos mismos redistribuyen. Básicamente estas reaseguradoras se constituye un conjunto de sociedades y se le denomina pools, y van a actuar según la decisión de los socios, que puede ser dentro de un país solamente o fuera, existiendo varios en el mundo hoy día. Conociendo estos conceptos, pasamos a conocer un poquito lo que es de aseguro. En el cual se genera la obligación. Entonces el contrato es el único documento de carácter técnico, comercial y legal que vincula la relación entre las dos partes, y este básicamente debe contener cláusulas que en forma inequívoca indiquen las reglas a seguir para ambas partes con el fin de que se cumplan los compromisos pactados. Básicamente, en términos generales, se puede decir que el contrato
consta de 9 cláusulas principales. La primera cláusula básicamente tiene que estar o definir la ubicación de las dos partes, los nombres, que en ese momento se le llamará cedente y cesionaria. La segunda parte debe aclarar el tipo de contrato y de negocio que quiere reasegurar, la ubicación de los mismos, por ejemplo, Paraguay, territorio de Asunción, etcétera. Y así se consideran negocios eventuales de la misma especie o del mismo tipo, en el cual se está recibiendo el reaseguro por la cedente. La tercera cláusula tiene que definir la retención, la línea o prioridad de la cedente en el tipo de negocio que se va a reasegurar. El límite del contrato, lo que va a constituir básicamente el automático del contrato una vez dividido el excedente. La cuarta cláusula tiene que hablar de la comisión de reaseguro, básicamente que puede ser fija o variable o escalonada incluso. El traspaso de cartera y la constitución de que se tiene que establecer la tasa de interés a reconocerse sobre las mismas. La quinta, se tiene que establecer el procedimiento a seguir para la formulación y envío de los estados de cuentas, los periodos, la liquidación de saldo a favor y en contra, si es que así resultare. Básicamente hay una serie de cláusulas relacionadas con errores y omisiones o arbitraje en caso de controversia o cancelación del contrato. La séptima tiene que establecer el procedimiento a seguir en el caso de siniestros, salvamento de los cuales va a participar el reasegurador. La octava tiene que explicar el procedimiento a seguir para el cálculo de la participación de utilidades. Y la novena, básicamente la fecha que se inicia el contrato y firmas autorizadas de las partes. Como se puede observar, el documento abarca todas las aristas del reaseguro. Y hay que recordar que en ausencia de información, bajo la obligación inherente del contrato, el reaseguro está a ciegas, lo que demuestra la absoluta confianza que debe tener el reasegurador con la integridad del cedente, prácticamente. O sea, depende de lo que le diga o lo que haga el asegurador, o sea, el cedente. Vamos a hablar lo que es el sistema de reaseguro. Prácticamente tiene tres partes: la proporcional, la no proporcional y el financiero. Estas tres partes básicamente son sistemas por medio de los cuales el reaseguro llega a proporcionar las coberturas a los usuarios. Entonces, el reaseguro proporcional se denomina así porque existe una proporcionalidad directa entre primas y riesgos cedidos. Y también se le denomina reaseguro de riesgo porque limita la responsabilidad de la cedente sobre cada riesgo. Entonces, de allí se desprende que este método involucra primas directas, cantidades de riesgo de la cedente en forma directa, y también los costos directos de adquisición de la aseguradora. El otro tipo es el riesgo o el reaseguro no proporcional, y esta denominación se le da porque, como su nombre lo indica, no hay ninguna proporcionalidad entre la prima cedida y el riesgo cedido. Y obviamente también se le denomina reaseguro de siniestro porque limita la responsabilidad de la cedente hasta un máximo de siniestro que pueda tomar a su cargo. Y en este caso, al cubrir el reaseguro el exceso del siniestro y hasta un cierto límite, la cedente prácticamente le corresponderá al reasegurador una cuota, un costo, que se determina por medio de elementos estadísticos sin relación con los costos del asegurador. Luego está el reaseguro financiero. En vista de la dificultad para encontrar coberturas de reaseguro no proporcionales, catastróficos en general, y considerando su alto costo en caso de encontrarlas, se desarrolla otra forma de reaseguro como alternativa al reaseguro tradicional, que se denomina reaseguro financiero, y en el cual se establece un convenio por las pérdidas que podría afectar la relación de del asegurador. Entonces, el reaseguro financiero se desarrolló inicialmente en forma de convenios que no contemplaban una real transferencia de riesgo,
sino de arreglo financiero solamente. Después, como opera hoy en día, en contratos en los cuales sí se contempla la transferencia de riesgo, pero debido a que el elemento financiero tiene una cierta prioridad sobre el correspondiente a la transferencia de riesgo de suscripción, y además la cedente participa de los réditos de las inversiones del reaseguro y la cobertura del límite agregado. De allí prácticamente nace ciertas definiciones y conceptos que hace al reaseguro. Por ejemplo, la definición o lo que es algunos términos que tiene el reaseguro proporcional sería la capacidad de un contrato, la cesión, la comisión de reaseguro, el excedente, los facultativos, la participación de utilidades, el profit commission, la que forman parte básicamente del reaseguro proporcional. También existen ciertas formas de reaseguro proporcional, como ser la cuota parte, el excedente o el mixto. La cuota parte, básicamente el asegurador cede al reasegurador un porcentaje fijo de todos los riesgos que suscribe. Entonces el comportamiento de ciertas carteras aseguradas y reaseguradas es similar. De hecho, que la curva que representa básicamente el comportamiento son paralelas. Entonces la cedente tendrá una ventaja de carácter financiero, en el sentido de que el reasegurador, de participar en toda la cartera del cedente, se recompensa de la última en un porcentaje elevado. En el caso de lo que es el excedente, prácticamente la cedente fija una retención sobre los riesgos en un cierto ramo y va a ser responsable de la misma, financieramente hablando. Toda la cantidad que sea mayor a la retención va a ceder al reasegurador. Eso básicamente así funciona. Y el último sería el mixto, donde se trata de una mezcla de las dos formas, de lo que es el excedente y la cuota parte. Eso sería el mixto. Se conjugan ambos tipos de características. Es decir, el reaseguro opera a cuota parte, mientras que la cuota no rebase la retención del cedente, y en este caso opera en excedente si es que sobrepasa. Entonces, cesión de prima, crédito por comisiones y siniestro siguen el procedimiento que estábamos mirando. En lo referente a las comisiones, se busca condiciones aplicables a la mezcla. Existen otros puntos que tienen que ver con el reaseguro, como ser las reservas de reaseguros, las comisiones escalonadas, el reaseguro de vida, prima original o vida individual, lo que tenga que ver sobre prima de riesgos y la forma en que eso se gestiona. El otro punto que vimos es el reaseguro no proporcional. Acá en el reaseguro no proporcional, la diferencia fundamental entre el reaseguro de excedentes y el exceso de siniestro es que no hay participación proporcional entre prima y el riesgo entre los participantes y consecuentemente en la relación de siniestro. Esa es la diferencia entre la proporcional y la no proporcional, que es importante saber. Tiene ciertas características que se mencionan en los materiales que se comparte, y sirve obviamente para poder catalogar el tipo de riesgo al cual o en este caso la reaseguradora asume. Entonces, de esta manera tenemos el contexto general de lo que es el contrato de reaseguro y cómo se, desde el punto de vista de
de operación y su generación respecto al seguro, que fue parte de nuestro desarrollo en sesiones anteriores. Por eso tenemos entonces el contexto general de esta parte del contenido, para que ustedes puedan desarrollar los ejercicios y el acceso a los materiales.